Hola otra vez. Vamos a ver ahora, vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de correspondencia de Word con el fin de poder enviar modelos de cartas a múltiples destinatarios de una manera rápida. Bueno, todos habréis recibido alguna vez alguna carta de un banco donde aparece el nombre, vuestro nombre o el nombre de alguien de vuestra casa, como si se dirigieran a vosotros personalmente, pero enviando un correo, una información genérica que afecta no solo a vosotros, sino a múltiples clientes. Esto, ¿cómo se hace? Si no tuviéramos la herramienta de correspondencia, nos sería necesario, a partir de un modelo de carta, copiarlo tantas veces en otras páginas como destinatarios tienen que recibir esa carta y luego introducir las direcciones a mano, lo cual sería un proceso bastante largo y penoso. La herramienta de correspondencia ¿qué nos lo permite hacer? Lo que nos permite hacer es combinar un documento de carta, o en realidad no tiene por qué ser una carta necesariamente, pueden ser sobres, etiquetas e incluso un inventario de artículos, lo que sea, combinar ese documento modelo con otro documento de tipo base de datos, es decir, que incluye los datos de los que van a recibir esa carta, ese documento, ese sobre, etcétera. Muy bien, entonces aquí en esta carpeta yo tengo tres documentos. Tengo client data en formato Word, en formato Excel, y luego tengo lo que es la carta en sí. Es decir, esto lo voy a cerrar y voy a abrirlo otra vez y tengo ya la carta, un momentito, la carta con el formato aplicado. Muy bien. Lo que tengo que hacer es combinar esta carta con uno de estos dos archivos. Estos dos archivos son lo mismo exactamente, los datos de los destinatarios, de los clientes de esta empresa, solo que uno está en formato Word y otro está en formato Excel, pero los dos son de tipo base de datos. Si yo abro esto, por ejemplo, me encuentro, un momentito que se abra, me encuentro con esto, es decir, una tabla con 1, 2, 3, 4, 5 campos, el nombre del cliente, la dirección, el código postal, la ciudad y la provincia, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad yo este documento lo puedo cerrar porque no necesito abrirlo en ningún caso a lo largo del uso de esta herramienta. Entonces, me voy otra vez a la carta. Ya digo, lo que voy a hacer es juntar este archivo, combinar con este archivo de aquí. Voy a utilizar el de Excel en este caso, pero igual podría usar el de Word. Y también podría usar una base de datos de Access, da lo mismo. Muy bien, entonces, me vengo aquí y donde tienen que aparecer los datos del cliente, que son estas líneas donde he puesto yo los nombres de los campos para dejar claro dónde hay que insertar esos campos, ¿vale? Lo que voy a hacer es borrar esto, suprimir, voy a hacer un par de intros para dejar espacio y ahora me voy a la pestaña correspondencia y aquí, en fin, podría venir aquí y decir que quiero realizar una combinación de correspondencia con cartas, pero eso solo es cuando quiero que se aplique a la carta un determinado formato de tamaño de papel, tipo carta, etcétera. Si yo lo que quiero es hacer una carta en DIN A4, entonces no hace falta venir aquí. Me voy directamente aquí y le digo usar una lista existente. Muy bien, aquí lo que me va a permitir es buscar el archivo donde yo tengo los datos de los clientes, de los destinatarios. Yo lo tengo por aquí, aquí en explicaciones de clase, aquí. Muy bien, cojo el archivo que contiene los datos, en este caso el archivo en formato de, Excel. Y le digo, hago doble clic o lo selecciono y le doy a abrir. Me aparece esto, en realidad no tengo que hacer nada aquí, simplemente dejar seleccionada la hoja 1, le doy a aceptar y ahora parece que nada ha ocurrido. Pero si alguien que sea observador se habrá dado cuenta de que antes en esta pestaña había muchos iconos que estaban atenuados, como este de aquí, ¿de acuerdo? Mientras que ahora están activos. Uno de ellos es el icono insertar campo combinado. Este es el que nos interesa aquí,
Entonces vamos a dar a la flecha y nos aparecen aquí los nombres de los campos. Campo me refiero a un tipo de dato relativo a nuestro cliente, ¿eh? El nombre del cliente, la dirección, código postal, todo esto son campos de información, ¿eh? Muy bien, entonces voy a introducir primero el de nombre del cliente y me aparece aquí. Ahora me voy abajo, en la línea de abajo, y introduzco la dirección. Voy a hacer un intro más porque si no me quedará muy junto y voy a introducir el código postal. Ahora, en lugar de ponerlo todo en diferentes líneas, los restantes campos los voy a poner en la misma línea. Pongo un espacio, un guión, un espacio y ahora inserto la ciudad. Ahora hago un espacio, pongo paréntesis de apertura y de cierre, me voy aquí en medio, ¿vale? En medio de los paréntesis y le doy a provincia. Muy bien. ¿Qué he conseguido? Parece que es igual que antes, solo que sombreado gris, ¿no? Pero en realidad, si yo ahora, fijaos que este icono ha pasado a estar activo, antes estaba inactivo, si ahora yo hago clic aquí, me aparece el primero de los clientes, Nadal Fuel Call, con su dirección, código postal, ciudad y provincia. Sí, ahora yo me voy con estas flechas de aquí, de uno en uno, voy a ir viendo todos los clientes, ¿de acuerdo? Y si le doy a la flecha con la barra, me voy al último. Con esto me voy al primero y con esto voy alternando de uno en uno, ¿eh? Bueno, entonces, con esto ya tengo en un solo documento, en una sola página, tengo una carta con todos los destinatarios. Por supuesto, luego podríamos coger aquí y si queremos ponerlo en el mismo tipo de letra, podríamos hacer así, Calibri, y podríamos darle formato, lo que quisiéramos, ¿eh? Muy bien, entonces, este es el primer paso, ¿eh? El primer paso de la actividad. Pero, ¿qué pasa? Que si yo ahora quiero imprimir las cartas, imprimo este documento, me va a salir solo una página con Nadal Fuel Call y sus datos como destinatario único. Y esto no es lo que yo quiero conseguir 20 cartas. Fijaos que aquí en correspondencia, si yo le doy al final, me salen 20 destinatarios. Entonces yo quiero las 20 cartas. ¿Cómo lo hago? Pues aquí tenemos un botón que pone finalizar y combinar. Le voy a dar aquí y tengo tres posibilidades. Una es editar documentos individuales, que lo que me permitirá es crear un documento nuevo con tantas páginas y cartas como destinatarios. Otra opción es imprimir los documentos. Si le doy aquí y le digo imprimir todos y tengo una impresora conectada, se me van a imprimir en papel todas las cartas. No tiene mucho sentido utilizarlo en este caso, ¿eh? Y otro es enviar mensajes de correo electrónico, es decir, enviar las cartas adjuntas a correos electrónicos a todos nuestros destinatarios. Para eso necesitaríamos tener una lista de correo de clientes, que no es el caso. Así que solo nos queda esta opción, editar documentos individuales. Vamos a hacer clic encima y nos va a ofrecer estas opciones. Todos, el registro actual, es decir, solo un nuevo documento, solo con Nadal Fuel, o bien desde tal página a tal página. No, lo que queremos es todas las cartas, así que dejamos seleccionada la opción todos, y hacemos clic en aceptar y se nos crea un documento nuevo. Fijaos que este documento no es el mismo que el de antes, ¿eh? Si yo me voy aquí, veré que el nombre del documento es Mail Merge Clients Letter, mientras que el nuevo se llama Cartas 1, ¿eh? Este documento, además, si nos venimos aquí a la esquina inferior izquierda, vemos que tiene 20 páginas, página 1 de 20. Si nos vamos hacia abajo con la barra de desplazamiento, vemos que tenemos un documento con 20 cartas, cada una de ellas dirigida a un destinatario diferente. Ahora sí, ya este documento es el que nos interesa imprimir y enviar. Lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? De momento. Lo guardaremos ahí donde estaba los otros documentos. Aquí, exacto. ¿Y qué nombre le voy a poner? Pues por el fin de diferenciarlo de este, le voy a poner el mismo nombre, pero con un 2 a continuación. Letter 2, ¿de acuerdo? Lo guardo y tengo ya el ejercicio acabado. Entonces, esto lo voy a... Nada, no os preocupéis que esto seguramente a vosotros no saldrá, ¿eh? Muy bien, entonces
si me voy a la carpeta donde tenía los otros 3 documentos, veré que ahora tengo Mail Merge Clients Letter, Mail Merge Clients Letter 2 y los datos con los archivos con los datos de los clientes. En un hipotético ejercicio sobre correspondencia, ¿qué me tendríais que guardar y subir o hacer llegar vosotros? Me tendríais que hacer llegar estos 2 documentos, el documento con los campos insertados y una sola página y el documento final con tantas páginas como destinatarios, ¿de acuerdo? Eso es. Y otra cosa, si cuando ya lo tengáis hecho tenéis que modificarlo, esto lo voy a cerrar y esto también, guardar, muy bien. Tuvierais que modificarlo, debéis modificar este ejercicio, este archivo. Al hacer doble clic en él para abrirlo, os va a aparecer este mensaje, ¿de acuerdo? Al abrir este documento se ejecutará el siguiente comando SQL. ¿Por qué sale este mensaje? Porque en realidad cuando abrimos este documento, el Word intenta, obtener la información a través de una consulta en un archivo de base de datos. En este caso es una base de datos de Excel, pero es una base de datos. Entonces, lo que nos dice es que se va a ejecutar una consulta de tipo base de datos, que extraerá la información. Nos dice, ¿desea continuar? ¿Desea ejecutar esta consulta? Muy bien. Si el Word funcionara correctamente, yo le diría que sí y nos volvería a colocar, efectivamente aquí me ha funcionado, nos volvería a colocar los datos donde corresponden. Pero esto es problemático porque no siempre el Word funciona bien en este punto. Por otro lado, si la ruta de guardado de archivos cambia, pues el Word ya se hace un lío y no consigue encontrar los datos. En definitiva, ¿qué es lo que nos conviene más cuando nos aparezca ese mensaje? Hacemos doble clic y si nos dice que quiere ejecutar esta consulta, le vamos a decir que no, ¿de acuerdo? Que no, porque si no nos pueden meter muchos jaleos. ¿Y qué pasa? Que nos abre la carta de todas formas, pero nos desconecta la carta de los datos. Entonces, si queremos volver a hacer un documento final de esta carta, lo que habría que hacer sería volver a hacer lo que hemos realizado anteriormente, es decir, seleccionar destinatarios, usar lista existente, buscar la carpeta donde tenemos el archivo de datos, seleccionarlo, aceptar y otra vez, vista previa de resultados, se nos conecta un archivo con el otro. Como veis, es muy rápido y muy preferible a decir sí, quiero ejecutar la consulta y que nos empiece a decir no encontramos el origen de datos, búsquelo, etcétera, etcétera. Es un jaleo, Entonces, ya digo, cuando os aparezca ese mensaje, tenéis que hacer esto que os he dicho yo, abrirlo sin ejecutar la consulta y luego volver a conectar los 2 documentos. Y por mi parte, ya os digo, esta utilidad se puede aplicar a cartas, se puede aplicar a sobres, etiquetas e incluso a cualquier documento que requiera obtener los datos de una base de datos, una ficha de proveedores, una ficha de artículo, lo que sea. Y otra cosa, en una carta podría ocurrir que alguno de estos campos, es decir, que no todos los campos fueran de dirección. Si, por ejemplo, aquí, esta es una carta para anunciar una subida de precios en los productos, y si aquí te dice, en las próximas semanas le enviaremos un catálogo con la lista actualizada de precios, podríamos poner, por favor, confirme que esta es su dirección de correo. Y aquí podríamos tener que insertar un campo con la dirección de correo que nosotros tenemos de ese cliente. Y esa dirección de correo también tendría que obtenerse del archivo de datos. En este archivo de datos en concreto no figura ese campo. Es solo un ejemplo. Lo digo porque puede ocurrir que en el ejercicio que tengáis que hacer no solo se os pida insertar campos de dirección, sino también se os pide insertar campos en otros puntos del documento. Hay que andar un poquito vivo con eso. Bueno, y con esto la utilidad ha sido un vídeo un poco largo, pero es que es una herramienta un poco compleja y he preferido no apresurarme demasiado. Así que, bueno, de momento esta es la primera parte de esta herramienta y en la segunda veremos
lo veremos más profundamente, las posibilidades que tiene a la hora de filtrar, ordenar las cartas, etcétera, pero eso ya será en un vídeo posterior. Hasta el vídeo.